hay momentos de coyuntura en donde se pueden avanzar en estos procesos autonómicos, y este proceso de transformación en el cual estamos es precisamente, hay que aprovechar, ¿no?, este momento. Hay que avanzar en eso, y por eso también nuestra idea aquí en el Instituto Nacional de Formación Política de poner el tema como uno de los temas prioritarios de esta transformación. Porque si queremos producir un proceso que sea popular, que sea precisamente de recuperación de aquellas necesidades no resueltas, de aquellas iniciativas que están en el seno de nuestros pueblos, pues tenemos que atenderlas y tenemos que visibilizarlas, aunque no sean taquilleras, ¿no?, aunque no sean por todos muy conocidas. No podemos renunciar a poner el tema y no podemos renunciar a hacer la lucha que nos toca hacer. El gobierno de Evo Morales intentó, pues, construir una nueva economía, construir un nuevo Estado, pero también posicionó este debate sobre los derechos de la madre tierra, así se le llamó. Ese debate lo posicionamos a nivel internacional junto con los compañeros ecuatorianos. Llevamos el debate a Naciones Unidas. Y creo que hoy justamente se está viendo los resultados de ese debate. Se aprobaron disposiciones en Naciones Unidas que ya empiezan a reconocer los derechos de la madre tierra. Es un nuevo enfoque. Retomar la comunidad de todas las formas de vida. Y creo que ese es el camino. Construir comunidad, fortalecer comunidad. En la economía, fortalecer, por eso se llama así nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Fortalecer fuerzas productivas, valga la redundancia, sociales y comunitarias. No significa que ignoramos las demás, porque es una economía plural, pero como Estado que tiene el control del excedente económico a través de las nacionalizaciones, transfiere parte de ese excedente económico hacia el sector social comunitario de la economía. Ese es el modelo económico boliviano. En cuanto se refiere al Estado mismo, construir, por supuesto, ese Estado plurinacional, eso no va a tomar meses, va a tomar años, va a tomar décadas. Va a tener problemas, he comentado algunos de ellos, y creo que lo fundamental para Latinoamérica, para Bolivia, por supuesto, para México, para otros países como Ecuador, pues que no se trata de subestimar lo logrado, pero tampoco se trata de idealizar lo alcanzado. Frente al discurso de los sectores conservadores, de la derecha, que nos decía, pero ustedes están locos, van a llevar a que Bolivia se parte en 1000 pedazos. Bolivia no se partió en 1000 pedazos. La Constitución del año 2009 sigue vigente, han pasado, van para 14 años, y Bolivia sigue tan unida, y tal vez más unida que entonces. En todo caso, las tendencias separatistas, si es que existen, vienen de otro lado, no vienen de los pueblos indígenas, viene de una oligarquía que tiene su fuerte en la ciudad de Santa Cruz, que es la ciudad donde a su vez se concentra el capitalismo más desarrollado en Bolivia. Entonces, tenemos la aprobación en la Asamblea Constituyente del Estado Plurinacional. Pero ojo, nosotros planteábamos en el debate en la Asamblea Constituyente que debíamos realizar cuando menos dos transiciones. Una del Estado republicano al Estado plurinacional. Pero la segunda transición tenía que ver desde un modelo económico neoliberal hacia un otro modelo económico, hacia una otra economía, se decía. Y esta debía sustentarse, así se llama, el modelo económico boliviano, social, debía sustentarse en bases sociales, comunitarias, productivas. Así se llama el modelo económico. No es solo un modelo post-neoliberal, es un modelo económico que intenta fortalecer dos pilares. Uno,
el pilar estatal de la economía, porque implementamos en esos años, la constituyente boliviana empezó el 2006, el mismo año nacionalizamos los hidrocarburos. Las nacionalizaciones son uno de los pilares de la Asamblea Constituyente. Hace unos días en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el decreto de nacionalización del litio. Es fundamental para una nueva economía en México. Y en ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas, salvando las distancias históricas, es parecida a la que está realizando con el litio el gobierno de la 4T. Las nacionalizaciones en Bolivia fueron fundamentales para el lanzamiento de un nuevo modelo económico, porque nos permitió contar con el excedente económico. El excedente económico se quedó en Bolivia y eso nos permitió incrementar inversión pública, incrementar inversión social, generar más reservas internacionales, por supuesto, industrializar el área económica bajo control del Estado, no toda la economía por si acaso. Hablábamos de los sectores estratégicos de la economía, aquellos que generan más excedente económico. Entonces, esas dos transiciones es muy importante tomarlas en cuenta, no solamente una transición de Estado, sino también una transición económica. Y una debe alimentar a la otra. Considero que la experiencia boliviana debe ser tomada en cuenta, no para aplicarla mecánicamente en otros países, porque eso no es posible. No es posible copiar. Cada país tiene una formación económico-social, unas características demográficas, culturales y una historia de luchas sociales específica. Pero sí podemos aprender de otros procesos. Y en el caso boliviano, creo yo, Latinoamérica puede aprender que es posible implementar un nuevo tipo de Estado, el Estado plurinacional, pero también un nuevo tipo de economía. Y que ambos procesos, que nosotros le denominamos transiciones, pues tienen que correr paralelos. Porque si uno falla, el otro también. Obviamente, toda la crítica que se hace al todo lo que hace el presidente y la cuarta transformación por parte de la derecha es porque está combatiendo su perspectiva de cómo deben de hacerse las cosas. Para los neoliberales, el Estado no debe de intervenir en el desarrollo económico. Y el presidente lo que está haciendo es eso, que el Estado sí debe de intervenir en el desarrollo económico, como lo hace y lo hizo el gobierno de Evo Morales y como se está haciendo ahora. Es decir, tenemos que recuperar aquellos aspectos de la economía, de nuestros recursos estratégicos para el desarrollo del país. Por eso la crítica de los neoliberales. Porque en su visión el Estado no debe de intervenir. Porque quien tiene el derecho a intervenir en todo caso es el mercado, ¿no? Según ellos. Pero no es cierto, el Estado no se puede regular o regular la economía de un país, es el Estado. Lo que quieren es un tipo de Estado que beneficie permanentemente a las empresas privadas, nacionales y transnacionales. O sea, es una visión del Estado, además, que no debe de intervenir en las cuestiones sociales, no debe de tener una política social. Por eso ellos anularon prácticamente los derechos sociales, ¿no? Y este presidente, nuestro presidente, dice, claro que sí, el Estado tiene que intervenir y tiene que crear toda una política social que beneficie primero a los pobres y por el bien de todos, primero los pobres. Y ese es un asunto central en términos éticos, políticos, económicos, sociales. Es decir, lo que debemos de entender es que estamos en una disputa de ideas, por las ideas. Entonces nosotros tenemos que tener claro en Morena contra qué estamos combatiendo y tiene que ver en esta visión que tienen ellos del Estado, de la economía, de la sociedad, del individuo, de los derechos, y que nosotros tenemos otra y que debemos de irla desarrollando. Es decir, tenemos nociones de qué sí se debe de hacer, pero no hemos construido la teoría.
Sabemos, el presidente está dando pistas de por dónde debemos de ir, ¿no? Es decir, qué tipo de economía hay que desarrollar. Una donde además es muy interesante lo que se está planteando ahora con lo de la soberanía alimentaria, ¿no? Que implica, y dice, nos vamos a basar en las comunidades campesinas, indígenas y mestizas. Este es un cambio muy importante respecto a los neoliberales, porque los neoliberales, la comunidad agraria, la producción campesina, no había que abandonarla y que los campesinos se disolvieran, una descampesinización era lo que se buscaba. Y lo que el presidente dice, no, nosotros vamos a salir adelante y podemos construir y reconstruir nuestra soberanía alimentaria con la economía de las indígenas y campesinos. Es decir, recuperar la economía campesina que se había desmantelado con los gobiernos anteriores. A partir de 2018 inicia un proceso en México que da entonces el tono favorable a las autonomías de los pueblos. Aunque, como veré, no lo suficiente para alcanzar el nivel de Bolivia. Durante un año y medio aproximadamente, con el auspicio del Instituto de los Pueblos Indígenas y por tanto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reunió varias decenas, probablemente cerca de un centenar de personas, ciudadanos, ciudadanas mexicanas, indígenas, no indígenas, cara pálidas, académicos, activistas, estudiosos de la problemática indígena, es decir, un grupo bastante crecido y diverso en su composición, lo que dio lugar a debates muy interesantes con el objeto de elaborar y proponer al Ejecutivo un proyecto de reforma de la Constitución del país para transformar prácticamente por completo el sentido del Estado mexicano, es decir, dirigirlo en la dirección, en la meta del Estado plurinacional, es decir, un Estado que no solo reconoce la pluralidad, sino que se conforma de acuerdo con parámetros de pluralidad en tanto Estado-nación. Eso es lo que ocurre durante aproximadamente un año. Finalmente se elabora ese documento. Ese documento existe. Ese documento, que ahorita mismo voy a resumir su contenido, fue entregado hace aproximadamente un año en territorio yaqui. En una ceremonia se le entregó al presidente de la República esta propuesta con la petición de que el presidente de la República lo trasladara, la presentara con sus facultades, la presentara como una iniciativa de reforma constitucional, para lo cual se requería, por supuesto, una mayoría calificada, de la que no dispone, ni siquiera desde el inicio, no dispone el actual gobierno, el actual bloque dominante, hegemónico, esas 2/3 partes. De todas maneras, la idea era que podía crearse alguna coyuntura favorable en algún momento, en estos 6 años, que diera lugar y posibilidad de que se hiciera una transformación de esa naturaleza. No se ha logrado, por tanto, no se ha enviado esta propuesta, pero la propuesta existe, está lista y es conforme a la voluntad prácticamente de todos los sectores participantes en el proceso mexicano de reivindicaciones de derechos de la pluralidad, de tal manera que cuando haya condiciones, México probablemente podría iniciar el proceso para constituir, llámese así o no, una especie de Estado plurinacional mexicano. Por eso estamos hablando del tema aquí. De otra manera no tendría más que un interés retórico, pero es un interés político porque existe esta propuesta. Y esta propuesta es, por decirlo así, una especie de modificación vertical y horizontal de cada uno de los aspectos que constituyen la Carta Magna del país, a fin de pluralizarla y abrir posibilidades de participación de los sectores plurales que constituyen nuestra diversidad.